¿En el aire? Al aire, señores, muy buenas noches. Buenas noches, Perú, buenas noches, América, buenas noches a todo el mundo. Buenas noches a todos los seguidores en todo el mundo, repito, en todo el mundo. Y de repente, más allá, ¿no? Vamos por la historia, programa número 12. Ok, programa número 12, aquí calzando un polito muy representativo. De repente por ahí alguien de la promoción 2019 lo puede ver, ¿no? Ojalá se recuerde de merece lo que sueñas, esa promoción del año 2019. Carlitos, Henry, ¿cómo estamos? Hoy hablamos de Ruanda. Ruanda, país africano, 31 años, ¿no? De una matanza que conmocionó, ¿no? Entonces vamos a aventurarnos a hablar sobre esta matanza, genocidio, ya explicaremos, ¿no? Henry, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo va el libro? ¿Resucitamos? Buenas noches a todos nuestros seguidores, gracias por estar acompañándonos aquí. Exacto, señor. Guión con cebolla. Oh, me trago. Poquito de miel. Levante los brazos. Respecto al tema que vamos a abordar hoy, es un tema muy sensible, es un tema delicado. Hay imágenes que podríamos compartir, pero dada la sensibilidad, vamos a evitarlas. Pero sí vamos a darle el marco histórico, la explicación, ¿no? Como mencionábamos en nuestras previas durante la semana. Y lo otro, respecto a la pregunta, Carlitos, sí, contento porque la novela se está leyendo en más lugares, ya está llegando a varios puntos. Hoy estuve con nuestro amigo Renato Merino Solari en la librería El Ratón Lector, así que anuncio aquí oficialmente que la novela El secreto de la tumba ya está en la librería El Ratón Lector, en el mercado de Magdalena. Estamos por allá. Y también comentar que el sábado 19 de abril, el sábado, cumpleaños de Daniel, estoy invitando a todos los amigos, a mis ex alumnos, a mis ex compañeros de trabajo, a todos mis ex, para que vayan a la Plaza San Miguel. Al costado de la plaza está el Parque Juan Pablo II, y en el Parque Juan Pablo II está el busto monumento a Juan Pablo II, y ahí voy a estar yo al costadito de 5 a 6 de la tarde esperándolos, porque estoy haciendo una campaña de recolección de libros, de obras literarias, para apoyar a 2 instituciones educativas que quieren implementar sus bibliotecas y lanzar esta propuesta del centenario del natalicio de José María Arguedas. Así que vamos para allá. ¡Habla, Carlitos! Henry, una consulta, a lo mejor Marco se anima, la obra y solo libro de literatura, o pueden ser otros temas. Todo lo que quiera, maestro. Ya, mira, voy a 90% que me acerco y te voy a llevar 2 libros de historia repetidos que tengo. Ay. ¿Ya? Sí, ahí, ahora, no sé si te los quieres quedar. Por interno. No, vamos a estar ahí registrando, maestro, para que todo Está grabado. Claro, y ahí, por ejemplo, ahí me firman mi libro. Claro, ahí está. Claro. Ya, buena voz. Perfecto. Claro, puedes también puedo invitar también para que vayan alumnos que hagan en Ángeles de Fátima y que viven cerca por ahí, han adquirido el libro, y para que les puedas firmar. Claro. Ahí está. Así es. Claro, invítalo, Marcos, y ahí los condiciona, que si no van, lo jalan. Sí, por supuesto. Como otro amigo Marcos. Firmando autógrafos el día sábado 19, mientras van dejando su donación. Te decía, lo que pasa es que este año es el centenario de José María Arguedas, y hay que dedicarle un programa Así por él. es. Y el gobierno arrugó finalmente porque no le puso la denominación del año por el centenario del nacimiento de Arguedas. Y se le puso otra denominación. Hay una coyuntura ahí, ¿no? Muchos han relacionado a Arguedas con los movimientos subversivos. Por ahí viene la cosa. Sabemos por qué lo hacen. Pero bueno, no salió. Sin embargo, hoy le hubieran dicho caviar. Sin embargo,
en el Ministerio de Educación se habían adelantado y lanzaron el concurso José María Arguedas. Y la propuesta de este año es que se lea a José María Arguedas, ¿no? Y en todas las escuelas públicas, incluidas algunas privadas, están siguiendo esta ruta de Arguedas. Y eso es bueno. También quiero saludar de manera especial a Sharon Julia Garrigo, quien me ha hecho famoso en el Colegio General Prado. Tuvieron una exposición de escritores y ella le dijo a su profe: Miss, yo quiero hablar del escritor Henry Zapata. Y la profesora le dijo: ay. Y, le habló de las obras que tenía, ya pues ha hecho una exposición espectacular, ha hecho su periódico mural. Gracias a Julia, gracias, lo máximo. Por favor. Más que merecido, amigo Henry. Y por aquí ya nos están hincando en el chat. Ha entrado Daniel Jaciel, dice: ¿alguna opinión sobre la postulación de Antauro Humala en las próximas elecciones? Dice: yo quiero, profe, estoy en plena preparación para leyes en San Marcos. Dice Antauro. Simpática en esta semana, ¿no? Hay cosas que han salido. Yo voy a empezar con la noticia de la llegada, el arribo de los restos óseos de Fernando Tupac Amaru, hijo de José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Gestión del alcalde de Cusco, me parece que ha conseguido que le entreguen los restos de Fernando Tupac Amaru, pero aquí una observación, porque la mención va con cierta sorna. Buena gestión la del alcalde, buena gestión. Nada más hay que recordar que cuando muere Fernandito, lo lanzan a la fosa común. Es lo que cuentan los historiadores. Y ¿cómo reconoce su cuerpo? Claro, 200 años después, alguien ha encontrado en la fosa el fémur, la tibia de Fernando, han encontrado el cráneo. ¿Cómo han hecho para sacar entre tanto hueso? ¿No? Ahí me queda la duda. Suena más a una cuestión política. Campaña. Sí, suena más a eso, ¿no? Pero bueno, bien jugado por el alcalde de Cusco, ¿no? Ha hecho su chamba ya, ha traído algo de España. O sea, podríamos decir, ¿dónde está la tumba de Fernando? Claro. El secreto de la tumba. Antes que mencione también otra noticia que ha digamos, ocupado las páginas de los diarios y de las redes, me voy a hacer referencia a dos personas que han sufrido un momento bastante fastidioso, bastante incómodo, ¿no? Una es mi sobrina, Gabriela, Fuerza Gabriela. Bueno, el sábado lamentablemente en la puerta de llegando a su trabajo le robaron, y eso fue el sábado. Y el día de ayer, domingo, a nuestro amigo Henry, a nuestro amigo Kevin Gamarra, también ha sido objeto de un robo, y bueno, eso también lo puso mal a él, ¿no? Lo ha puesto mal, que el día de hoy ha faltado, porque digamos que la presión le subió y todo, bueno, ¿no? Algo complicado porque estaba con su señora y su hijita, ¿no? Entonces hay que entender. Claro, te deja indefenso, o sea, te deja atado lo que hace, ¿sí? Fuerza también Kevin, ¿no? Y bueno, estamos, bueno, con lo de mi sobrina y lo de Kevin también, a uno también le pone un poquito, ¿no? También de inseguridad, hay mucha inseguridad. Para estar así, atento a todo, ¿no? Atento a la jugada. Bueno, es que tú viste la noticia, antes de cerrar la noticia, de esta terapeuta en San Martín que tiene un estrés emocional que ha quedado tartamuda. Ahora tú me recuperas, no sé si vieron esa noticia, ¿no? Sí. Terrible. Y hoy en la mañana nos levantamos con el televisor prendido y el paro general, ¿no? Había un paro de transportistas del Chino que ha sido terrible, ¿eh? Y el gobierno dice que estamos en estado de emergencia y que todo está tranquilo. Ahora, la noticia que justo estábamos comentando hace un momento es que ya se promulgó la ley con la cual, ¿no? Los policías ya pueden hacer uso de su arma cuando ven su vida en peligro. O de algún ciudadano, ¿no? Entonces está tirándose la ley de facultad, es una facultad jurídica que lo va a proteger a policía del uso del arma, ¿no? De su arma de uso diario, de reglamento.
el reglamento, ¿no? Porque lamentablemente el policía estaba pues sujeto a Claro, esperar, hermano, claro. sí, sujeto a esperar a ver, ya, me disparan, ahora sí voy a disparar, ¿no? Entonces ahora sí, al ver que su vida o la vida de algún ciudadano corre peligro, puede usar el uso de su arma, ¿no? Puede entrar en acción con su arma. Y eso debió haber pasado, por ejemplo, antes de esa firma en Los Olivos, ¿no? Cuando falsos hinchas estaban haciendo lo que querían en Los Olivos, ¿no? Todavía no se había promulgado la ley, ¿no? Y los policías mirando, inclusive también los militares mirando, ¿no? No podían actuar, que era lo peor, no podían actuar. Pero un grado de salvajismo. O sea, yo siempre he criticado que la delincuencia no tiene camiseta, ¿no? Son delincuentes que se ponen camiseta pobre y la persona que pierde la cabeza y que pierde rocones, ¿no? Es terrible, es terrible. O sea, la mente de la persona, ¿a qué punto estamos llegando? ¿Una época de la barbarie? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Desde muy chicos, desde muy jóvenes, los tres somos hinchas de distintos equipos. Yo creo que sí, no, en la vida, pues, ¿no? Se nos cruzaría lanzar una piedra porque Henry está con su pueblo de Alianza o Carlos está con su pueblo de la U, ¿no? Podemos hablar, podemos criticar, podemos, inclusive, como el folclore, ¿no? Vacilarnos, bromearnos, ¿no? Pero hasta ahí queda, pues, ¿no? Esa es parte del folclore del fútbol. Sí, hay gente que no lo entiende, piensa que es rivalidades, ¿no? O sea, vi el partido, vi el clásico, terminó el clásico Alianza y los jugadores se abrazaban, se saludaban, la rivalidad que hay en la cancha, después todos somos amigos. Que se conocen, pues, ¿no? Claro, pero los hinchas piensan otra cosa. Y lo otro, ¿no? Es que capturaron a este personaje, a este streamer venezolano, ¿no? Que gritaba en sus programas que se apoderen de las casas en Estados Unidos, de casas vacías, que pregonaba que vivía de su hijo, ¿no? Que había nacido en los Estados Unidos, ¿no? Saben que les pagan por hijo allá en Estados Unidos, ¿no? Reciben una pensión, no es pago, es pensión. Y que, ¿cómo se llama? Y pregonaba el hecho de vivir de esa manera, ¿no? Vivir de esa manera. Pero bueno, ya lo capturaron y ahora está pues en una cárcel en Venezuela. ¿Y qué me cuenta Henry de los aranceles? Ay, ayer la guerra de aranceles. Mi solidaridad con tu sobrina y mi cariño, un abrazo fuerte a Kevin, amigo. Hay cosas que uno ya no puede evitar, pues, ¿no? Ya, para pasar saliva nomás, Kevin, y tranquilo que lo importante es la integridad de tu familia. Tu integridad es lo mejor que puede ser en este momento, es la salud de tu familia. Qué bronca, ¿verdad? Qué bronca. Sí, pues. Sí, no, es una impotencia saber que no puedes hacer nada con esa lacra. Claro, ¿no? Y Kevin es un gran amigo, además, ¿no? Tranquilo. Sí, es una persona muy tranquila, muy correcta, ¿no? Qué bronca. Pero bueno, hay varias cosas, los aranceles, qué locura con los aranceles, ¿no? Mr. Trump. No solo los aranceles, se viene ahora una seguidilla de incremento de costos, ¿no? Pero estaba leyendo el análisis de unos economistas y al Perú no lo va a encontrar mal parado, ¿eh? Este tema de los aranceles no lo va a encontrar mal parado. Tiene un apoyo fuerte de países que están invirtiendo, muy fuerte, sobre todo, ya sabemos, pues, ¿no? Del rival. Viene la ventaja, no sé si pensado o no, pero viene la ventaja de el ingreso de China. ¿No? Y ahí va a haber un poco el equilibrio. No sé si Carlos está mostrando su dedo o quiere intervenir, pero... Sí, y una pregunta con esto de los aranceles, no sé si Marco, que creo alguna vez enseñó economía, o Henry, o ahí sí voy a volar, esto de los aranceles nos va a afectar, y cómo quedan los TLC con Estados Unidos que se firmaron. Esa es mi pregunta, ¿los aranceles van a tratar nos evitan que nos cobren los aranceles o Donald Trump, como conociéndolo, se va a zurrar en ellos? Lo que pasa es que esta campaña de Trump
entre comillas, es el hecho de generar, ¿no? De que el norteamericano vuelva a hacer negocios en Estados Unidos, ¿no? Que tenga la confianza de invertir en su propio país, de acá como se le dice emprendedores, emprendimientos también allá, pues, ¿no? Que generen a través de lo que es la importación o la exportación. Y por supuesto, si genera un emprendimiento, si genera una empresa nueva en Estados Unidos, los norteamericanos, pues va a generar trabajo. Entonces, esos son las dos bases fundamentales de este, entre comillas, ¿no? Encarecimiento de los productos que entran a Estados Unidos, ¿no? ¿No? Producir un producto, producir en Estados Unidos y que genere trabajo, ¿no? Hay una mirada proteccionista, pues, ¿no? Hay que cuidar un poco a la casa, y para cuidar la casa hay que ponerle algunas barreras a los que vienen de afuera. También es un poco demostrar el poder que tiene, ¿no? La fuerza. No, la intención es recuperar el poder que se le está yendo la mano, ¿no? Y no de ahora. No entendemos. Claro, ya, o sea, la economía norteamericana, eso sí me lo estaba explicando la otra vez un amigo economista, que está bien venida menos. Entonces la intención de Trump es volver a recuperar todo ese tiempo y ese espacio perdido, ¿no? En cuanto a su economía. Es que invertir para intervenir en el Medio Oriente, para intervenir en Irak, para intervenir en Afganistán, o sea, y los negocios que hay tras bambalinas, ¿no? Le está pasando factura a los Estados Unidos, ¿no? Le está pasando factura. Y qué irónico, ¿no? Todas esas invasiones, Marco, Henry, han sido por los demócratas. Así es, ¿no? Y bueno, de eso también se trata este programa, ¿no? Vamos a hablar de Ruanda, porque también en el fondo está. Así es, tiene que ver el tema, ¿no? La tierra de las 1000 colinas, como le decían los franceses, se ubica, ¿no? Muy cerca de la tierra de los lagos, en la zona de los grandes lagos, ¿no? La parte oriental del África, no es un país mediterráneo, pero que se encuentra en la parte oriental del África, muy cerca de Etiopía, que es la cuna de ¿qué? De la humanidad. De la humanidad, Lucy. Así es. Lucy in the Sky of Diamonds. Un gran éxito de los Beatles cuando se descubre a Australopithecus afarensis, ¿no? Afarensis. Nos preguntaba Carlos en la interna, ¿qué hay en Ruanda para que se hayan enfrentado? O sea, ¿qué es lo que jala un poco a Ruanda, ¿no? Su fauna. Nuestros seguidores por ahí también empiezan a compartir información. Lo primero es un suelo volcánico para empezar. Claro. O sea que es un suelo apto para la agricultura. Tienes a pueblos agrícolas, si hay agricultura, hay ganadería. Para empezar. Pero no es lo único que tiene, pues, ¿no? También tiene minerales. Claro, como el oro, estaño también, ¿no? Tungsteno, berilio, columbita, tantalita, zafíos, claro, tienen bastante demanda en el mercado de esto, lo que es en la tecnología de los celulares, ¿cómo se llama ahora? ¿4G? 5K creo, ¿no? De última generación. 5G. Sí, 5G. Cada televisor, perdón. Así es. Sí, es terrible. Y Henry habla también de recursos agrícolas. Café, té, frijoles, la yuca, ¿no? Ahora, sabemos cuando nosotros hacemos el tema de el imperio los imperios coloniales de finales de mitad del siglo XIX en adelante, ¿no? Tras la primera revolución industrial, estos imperios coloniales van a necesitar, por supuesto, esas materias primas que, por ejemplo, tú has descrito, ¿no? Y África siempre ha sido una nación que la madera como materia prima, minerales, y lamentablemente, tenemos que decirlo acá también, la mano de obra, ¿no? A través de la esclavitud siempre ha sido
digamos que la caja, pues, ¿no? Donde se extraían este tipo de materias primas, ¿no? No quiero meter al ser humano en la esclavitud, pero bueno, también es parte. Y también sirvió como mercado, ¿no? Porque se les envía ya el producto manufacturado para que ellos lo tengan y lo compren, ¿no? O sea, a la vez es un mercado donde extrae materia prima y también un mercado donde vas a vender el producto ya manufacturado, ¿no? Como acá en el Perú, ¿no? Se llevan nuestro algodón y te lo envían pues en ropa de marca, ¿no? Y tú compras, ¿no? Y ahí dice Peruvian Cotton. Increíble. 70-30 todavía. Ajá, 70-30, ¿no? Aquí una cuñita acá. Dale. Tocamos el tema de Ruanda, de este genocidio, como va a explicar ahora Marco. Tenemos un problema con tu internet. ¿Qué pasó? Te estás congelando. Oh, caray. Bueno, sí, ya lo acabo de ver ya. ¿Me escuchan ahí? Del temario que hemos armado, el menú que hemos armado del mes. ¿Aló, me escuchan? Sí, claro que sí. Chévere. O sea, sí hay audio, lo que pasa es que tu imagen se congela de rato en rato. Como ahorita que te has quedado así. Uy. Primero, dale. El tema de Ruanda, porque un día como hoy, 7 de abril, pero de 1994, empezó el asesinato masivo de por lo menos 1 millón de tutsis. Entre abril y julio del año 94 se cometieron una serie de excesos, asesinatos, violaciones, cosas en general contra este grupo étnico de los tutsis. Y uno puede decir, entonces los otros eran los malos. Los hutus o los hutus eran los malos. Pero ahora en la explicación que van a ver, en realidad hay algo sobre ellos que nos termina dejando este saborcito de qué feo que es el poder, ¿no? ¿Cómo es que se puede construir una situación de esta naturaleza para que terminen confrontándose estas comunidades y que se haya provocado o generado un odio que no es un odio histórico, es un odio fabricado que apareció, como decía Marco, por ahí durante el periodo del colonialismo, y ya vamos a ir mencionando esto. Marco, del año 94, me gustaría lanzarme un poquito más atrás para cerrar esta idea, ¿no? Cuando se habla de Hutus, de Tutsis, de Ruanda, de varias, de las comunidades en África, como bien señalaban Carlos y Marco, se tiene que hablar de los primeros pobladores en África. Y desde épocas inmemoriales, en África, estas comunidades han ido ocupando determinados escenarios y Ruanda ha sido uno de estos espacios. Cuando aparecen los grupos de agricultores, de criadores de animales o ganaderos, y van ocupando estos espacios, empiezan a convivir. Y las diferencias no eran étnicas. Las diferencias eran, vamos a llamarle, de actividades, de producción. Grupos que eran ganaderos, grupos que eran agrícolas, y por ahí empieza de repente la primera diferencia entre ellos. No idiomática, no cultural, no territorial, sino de prácticas económicas. Y durante mucho tiempo estuvieron así. Te estoy hablando de los años 1500 antes de Cristo. ¿Ah? Si retrocedemos un poco desde los primeros agricultores, 3000 antes de Cristo, y van a mantener esta línea, van a ir desarrollando sus actividades económicas y haciendo esta caracterización de Hutus y Tutsis entre pueblos agrícolas y ganaderos, y van a llegar así hasta el siglo XIX. Pues hay toda una larga historia de convivencia territorial, ¿no? De convivencia territorial, de confrontación por la producción que tenían, pero también de intercambio comercial entre estas comunidades. Pero en algún momento se partió la pita.
Ahora, a lo que tú mencionabas, cuando estaba revisando esta tesis de Álvaro Fernández de Cos, y él refiere a este punto de Tutsis, Hutus y Taos, que son las tres etnias, ya lo refiere como conjuntos étnicos, ya, y lo que lamentablemente, ya cuando interviene el blanco, el hombre blanco, no, ya lo categoriza como casta, como clase, entonces ya va marcando lo que tú has referido, pues no, esa diferenciación, cuando simplemente haya, como familia, ¿no? Tú eres de esta familia, y lo peor, no, bueno, y lo mejor antes de la llegada del hombre blanco es que existe el mestizaje, es decir, que entre estos dos grupos, ¿cómo se llama? Estos dos conjuntos étnicos, va a haber pues esposos Hutus, esposas Tutsi y viceversa. Entonces, antes de la llegada pues de estos hombres blancos, no existe esta rivalidad, ¿no? Inclusive durante también la llegada de los blancos tampoco no va a existir esta diferencia, ¿no? Esta lucha étnica que va a engendrar que se va a engendrar a partir de la llegada de los alemanes, ¿no? Alemanes, belgas, claro, ya se franceses, ¿no? Claro, por intereses comerciales, intereses económicos, ¿no? Pero también hay que recordar que aparte de esta matanza, también se habla de violaciones. Se habla de un promedio de 250.000 a 500.000 mujeres durante ese genocidio, que fue terrible. Profe, ¿Sí? Un favor. Dime. Una pregunta, ¿qué es genocidio, profe? ¿Ah? ¿Qué es genocidio? La matanza de pueblos. A ver, le voy a aportar un poquito más, si me permiten, también de Álvaro Fernández de Cos, español, ¿no? Y nos dice que el término genocidio fue creado por el jurista polaco Rafael Lemkin en su obra de 1944, Axis Rule in Occupis Europe. ¿Ok? Este neologismo, formado por la palabra griega genos, que significa raza, pueblo, y los latinos sid, que significa matar, o side, se escribe side, fue utilizado por Lemkin para referirse a la destrucción de una nación o un grupo étnico. Ha tenido variaciones durante durante su, ¿cómo se llama? Durante la formación del concepto, pero al final queda que un genocidio pretende la destrucción de las manifestaciones esenciales de vida de los grupos, es decir, de las víctimas. ¿Ok? Ahora, este término, por supuesto, que ha pasado, ¿no? Ha tenido que pasar por varios filtros, y uno de ellos ha sido la Asamblea General de las Naciones Unidas, que en diciembre de 1946, por primera vez, utiliza, ¿no?, el término de crimen de genocidio, y se define como una denegación del derecho a la vida de los grupos humanos, ¿no? Ese es un aporte, profesor, sobre el término genocidio. Listo. Siempre bueno aprender, aumenta el conocimiento. Por supuesto, profesor. Vamos al siglo XIX, para no entretenernos mucho porque ya son las 8:33. Ay. Siglo XIX. Ya para el siglo XIX, los Hutus, los Tutsis, ya tenían muy marcada la diferenciación socioeconómica, ¿ya? Agrícolas, ganaderos, pero no era excluyente. Los Hutus, por ejemplo, los Hutus agrícolas, ¿no?, como pueblos cultivadores, podían ascender socialmente, podían ascender económicamente. Sin embargo, poco a poco los Tutsis fueron tomando posesión, tomando control, y producto de este ascenso en el siglo XIX es que empiezan ya a controlar la región de Ruanda. Pero pese a este control, no hay una exclusión Hutu. Lo que hay es un predominio y un control.
hay convivencia, porque hay matrimonios entre Hutus y Tutsis, ¿ya? Hay integración familiar entre estos grupos, lo que indica que las diferencias eran básicamente socioeconómicas y no era una condición para generar superposición de uno en otro. Hasta que empieza este proceso de colonialismo y la necesidad de tomar control y administrar las riquezas en esta zona de Ruanda es que lleva a darle ese poder, ya no solo socioeconómico, sino también político, y generar en el imaginario esta superposición, ¿no? Para que los tutsis empiecen a ejercer ese poder. Yo creo que ahí empieza el punto de quiebre, ¿no? Con la presencia de estas colonias, alemanes, franceses, pero principalmente los belgas. Marco estaba comentando una medida que no había revisado. Hablabas de un documento en Múnich, me parece. Sí, sobre la conferencia de Berlín. Perdón, Berlín. Sobre la conferencia de Berlín, en donde pues en esta conferencia, no, para entre 1884 y 1885, no, Alemania se declara de cierta forma neutral, puesto que ya británicos y franceses, no, y se iban apoderando de territorio africano. Y las vías de comunicación para colonizar eran los ríos, ¿no? El río Congo, el río Senegal, ¿no? Entonces estos ríos servían a modo de transporte, ¿no? de medio de comunicación para ir colonizando estas tierras. Pero hubo un intento ahí un choque entre ingleses y franceses, del cual sabemos que ahí va a arder Troya. Así es que los alemanes, ¿con qué intención? Ya sabemos con qué intención, siempre los alemanes, ¿no? Entre 1884 y el 85, pues van a convocar a esta conferencia, donde 12 naciones, ojo, 12 naciones europeas se van a reunir, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, se decide que Alemania pasó a dominar el África Occidental, ¿ya? Entonces, y ahí está incluido Ruanda, ¿no? ¿Ok? Entonces pasa a manos de los alemanes esta nación Ruanda, ¿no? Pero ya cuando termina la Primera Guerra Mundial, sabemos que de la derrota alemana, ¿no? El dominio de Ruanda fue entregado a los belgas, ¿no? A Bélgica. ¿Okay? Dame un cachito. Dale. En este marco me has hecho acordar, porque yo estudié antropología en San Marcos, y ahora que me acuerdo. Algo me acordé en mi clase de San Marcos. Se habla mucho pues sobre la antropología como ciencia, ¿ya? Y los primeros estudios antropológicos son espectaculares, porque empiezan a medir el tamaño del cráneo, de la nariz, sí, de la mandíbula, los dientes. Y eso empiezan a hacer con los Hutus y los Tutsis. Claro. Y encuentran ahí algunas pequeñas diferencias, y en esas pequeñas diferencias que encuentran es que los belgas empiezan ya a marcar esta construcción étnica más diferenciada entre Hutus y Tutsis. Lo que va a llevar, que lo había comentado en Indígena, creo, lo que va a llevar a que algunos años después, inclusive, empiecen a otorgarles documentos de identidad, carnets de identidad con la etnia a la que pertenecían. Había para marcar Tutsi, Hutu y mestizo. Ojo, que había también mestizo. O sea, entre ellos, claro, los cruces entre esa raza. Así es. Ahora, los belgas ya lo consolidan, Henry. Ahí siento contradecirte, pero ya es un tema alemán. Recordemos que Alemania, pues, ¿no?
del siglo XX tiene bueno, no, no, sino que los alemanes se creen, pues, piensan que son la cuna de Europa, ¿no? Recuerda que fue el pueblo germano, ¿no? El pueblo bárbaro más importante que generó a los otras tribus, claro, a los visigodos, a los francos, a los euros, claro. Entonces, y la mezcla de estas razas, ¿no? Han hecho que los alemanes pues sientan que son pues la cuna de... Hasta los ingleses. Ajá. Los anglos. Así es, así como los vikingos, los escandinavos dicen que son los padres de los ingleses, todos llegaron a la isla. Así es, ¿no? Entonces así tenemos Alemania. Y este pensamiento, que al final lo va a coger Hitler para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De la raza superior. De la superioridad racial, ¿no? Es lo que marca en Ruanda, en Alemania, ¿no? Buscan ese motivo, esa razón para ser superiores unos a los otros, ¿no? Rapidito nomás, hay mensajes en el chat, ¿verdad? Plin, aquí está el plin, espérate, ¿por qué estaba? Apoya, ahí está, Yape. Nos manda saludos por acá, bueno, Daniel, que pide una opinión sobre la postulación de Antauro Humala, no guardamos la opinión, Daniel. Kevin Gamarra, entrado Kevin, saludos para el gran Kevin Gamarra, grande profesor, dice, gente, está leyendo el libro, gracias Kevin. Julio César Álvarez Inga manda saludos, buenas noches con todo, dice Julio César. El profesor de cómputo del colegio, te tomaste foto con él. Ay, claro, y no me tomaste foto conmigo. ¿Cómo? El 10. Ah, ya. Y Fernando García dice, saludos para la leyenda. Saludos para la leyenda. Y vamos a correr, son las 41 ya. A ver. Caramba. Ya. Se independiza Ruanda. Ya, dale la chica. Ya. No, independiza. Sigue con el marco, la línea en tiempo. Vamos a ver, porque yo quería llegar al antecedente de esa matanza. Hay, la década del 60, marca esa línea de confrontación ya, porque se independiza Ruanda en esta década del 60, ya se separa de Bélgica y empieza el control del poder. Y los Tutsis en el poder empiezan a enfrentarse a los Hutus. Y hay masacres entre ambos. O sea, no es que el año 94 por primera vez se enfrentaron. Ya el año 61, el 63, el 64, en estas confrontaciones empezaron a eliminarse de manera masiva. Imagina que en 1961 matan a 100.000 Tutsis. Y el año 63 matan a 70.000 Hutus. Aquí en el Perú, entre el año 80 y el 2000, desaparecieron a 70.000 personas. Entre Sendero, el MRTA, la Fuerza Armada, policial, ¿ya? 70.000. Allá, en un ratito nomás, en un pestañeo, en 100 días, casi 1 millón de personas. Claro, pero te estoy hablando del año 61, o sea, ni siquiera hemos llegado a los 94, que es el tema que nos ha reunido. Claro, por eso que todavía no quería intervenir. Mira cómo es que a partir de esta intervención, intromisión o manipulación de estos colonos en África, fueron sembrando este concepto de superioridad al punto que hizo que se enfrenten y empiecen a matarse estas comunidades. Te estoy hablando del año 61, imagina. Y del 61 al 94, en esas 3 décadas, se enfrentaron en varias oportunidades. Claro. Llegaste al 94, ¿verdad? No hay el 94. Ya, entonces sí, porque mira, ya estamos casi un cuarto, ¿ya? Un cuarto para los 3. Entonces tenemos que estos asesinatos se van a iniciar con un atentado el día 6 de abril del 94, ¿ya? ¿Contra quién? Contra el presidente ruandés Juvenal Habyarimana y el presidente burundés Christophe
Natar Yamira, ambos pertenecientes a los Hutus, donde mueren tras ser derribado el avión que viajaba por misiles lanzados desde tierra. O sea, esa matanza ya viene a raíz de esto, ¿no? Ya, ese es el, digamos... Una especie, el detonante. Así es. Claro. La verdad es que Habyarimana lo habían elegido presidente antes. En 93 se había buscado una propuesta de pacificación, el acuerdo de Arusha. En el año 93 hay un acuerdo para buscar la paz en Ruanda. O sea, sí se dieron intentos, pero el problema es que los Tutsis tenían el control y cometían excesos. Frente a esos excesos, los Hutus se sentían no solo desplazados, sino maltratados. A eso hay que sumar que los belgas, y regreso otra vez a la década del 60, antes de retirarse, habían propiciado la formación de partidos políticos para que con la independencia de Ruanda estos partidos tengan presencia electoral. Pero ¿qué clase de partidos se habían formado? Por ejemplo, el partido anti-Hutu, el partido anti-Tutsi. O sea, no eran partidos que defendían el reino, sino, claro, es como decir aquí el antiqueiquismo, ¿no? Que aparezca un partido anti-Fujimori. Y en esa misma línea es que aparece el Frente Popular Ruandés. Me parece que este Frente Popular Ruandés, formado por Tutsis, y que se encarga es una especie de grupo paramilitar que empieza a confrontar a aquellos que cuestionan al régimen. Pero mira lo que había llegado. Prácticamente se estaban adentrando en una guerra civil que no podía manejarse más. Y básicamente porque se había generado una serie de agrupaciones políticas que van a promover ese odio. Y en esos 30 años de odio ya no se pudo controlar. Pues, y por eso es que en 94, cuando el 6 de abril, este misil se baja al avión presidencial ruandés y este otro, por acá lo había notado, el otro presidente de Burundi, como señalabas, ¿no? Cyprien Ntaryamira, cuando se tumba en este avión, ¿a quién culpan de inmediato? Al Frente Popular Ruandés, ¿no? Y esta agrupación, ¿no? Esta agrupación es acusada, pese a que no se determinó si habían sido, pero aquí podemos decir, a ver, si Habyarimana quería promover la paz, ¿por qué no pensar que un grupo radical de Hutus, estando en contra, se bajó al avión? Cualquier cosa pudo pasar. No se determinó quién finalmente mató al presidente de Ruanda y al de Burundi, pero se culpó a esta agrupación. Y al día siguiente empezó la masacre. Audio, Carlitos, audio. Con razón no te escuchaba. ¿No te hace recordar también a la muerte de Francisco Fernando? O sea, sí ibas a buscar un pretexto para culpar, ¿no? Este Juvenal, ¿no? Él se hacía llamar un Hutu moderado, ¿no? Militar, político, ¿no? El Hutu moderado. Entonces, esa muerte, ya con los misiles y todo, ya va a desencadenar, pues, toda esta matanza que fue terrible. Vienen más cosas, pues, ¿no? Porque así es. En Ruanda habían tropas de la ONU. Intervienen militares belgas, franceses, la Iglesia Católica. Hay una serie de elementos, de componentes que merecen una atención especial, ¿no? Las tropas belgas y de la ONU se caracterizaron en ese periodo por la pasividad con la que actúan. El discurso de la ONU, porque eso lo recoge la BBC 10 años después, cuando levanta información sobre la masacre, ¿no? Hay un reportaje
muy fuerte de la BBC sobre este punto, encuentran que los cascos azules de la ONU no intervienen, dicen ellos, porque no tenían autorización. Y estaban matando a la gente, pero no se metieron. Las tropas belgas igual. Y lo peor es que los políticos franceses y los militares franceses que estaban en esa zona se van a aliar a los Hutus. Se van a aliar a los Hutus. Y van a apoyar en esta masacre. Y hablando de eso, tengo un par de aportes aquí, ¿no? Los digo a Pablo Borda, que es un conocido investigador, y dice, ¿no? Los militares Hutu que participaron del genocidio habían sido instruidos en las mismas doctrinas militares de la guerra revolucionaria que las dictaduras latinoamericanas tomaron de los instructores franceses en la Escuela de las Américas. Pablo Borda señala esto. Y señala también que el genocidio de Ruanda tuvo un altísimo contenido de violencia sexual que se expresó en violaciones y esclavitud sexual para decenas de miles de mujeres. Estas violaciones colectivas contribuyeron a la propagación masiva, mira tú, del VIH en el país y en la región. ¿Se acuerdan? Década de los 90, la gente estaba con el tema del VIH. Del SIDA. ¿No? Y ahí también interviene un grupo rebelde conocido como el FPR, el Frente Patriótico Ruandés. Frente Patriótico Ruandés. Claro, el Frente Patriótico, sí, ese, ¿no? Dale, no, sigue. Uganda apoya al Frente Patriótico Ruandés. O sea, mira, los belgas, la ONU, los franceses, Uganda, ¿no? Y el destripadero que se estaba armando. Ahí hay una responsabilidad, entonces, por la presencia de estos grupos que no tomaron una decisión inmediata. Porque, ¿cuántos son? 100 días, creo que decía Marco, ¿no? Sí, 100 días. El 7 de abril hasta los primeros días de julio. Así es. En ese lapso, 15 de julio. Mayo, junio, julio, murieron casi 1 millón de ruandeses. No solamente ¿cómo se llama? Hutus y Tutsi, ¿no? También mestizos. Así es. También mestizos, ¿no? Ahora, una de las consecuencias, sigo mencionando a Pablo Borda, dice, cientos de miles de personas huyeron a la frontera del país iniciando una terrible crisis de refugiados, ¿no? Niños, adultos Tutsi, ¿no? Pedían desesperadamente que se les permita salir del país para huir de la masacre, ¿no? Increíble. Ahora, para pintar un poco el escenario y se entienda mejor, si hablamos de proporciones entre Hutus y Tutsis, estamos hablando de un 14% de la población de Ruanda, Tutsi, frente a un 70% de población Hutu. O sea, hay una población mayoritariamente Hutu y una minoría Tutsi. Y en esta confrontación, el genocidio principalmente se va a dar sobre la población Tutsi. Es 1. 2. La intromisión de Uganda para apoyar al FPR, al Frente Patriótico Ruandés, fue básicamente para que los Tutsis recuperen el poder. Y cuando el Frente Patriótico Ruandés hace retroceder a los rebeldes Hutus, empieza este éxodo masivo que señala Marco, este abandono masivo de miles de civiles que escapan de Ruanda por todo lo que estaba viviendo. Y ahí viene otro detalle que mencionaba Carlos, las violaciones. Aquí se van a cometer excesos, violaciones, y la responsabilidad de la Iglesia Católica, porque muchas de las mujeres que se vieron perseguidas corrieron a las iglesias. Y junto a la Iglesia Católica, las otras agrupaciones que no solo no las recibieron, sino que las se asemeja algo a la realidad peruana de Ayacucho. Entregaron, claro, o sea,
Es como si Saludos para fuera Cipriani. de Ayacucho, ¿no? De Cipriani, cuando iban a tocarle la puerta a pedirle que ayude y pues, ese no era su lío, ¿no? Acá no se ven derechos humanos. Claro, aparte también tienes que agregarle el discurso del odio. Estás en los años 90, todavía no hay internet. África pues, tiene algunas zonas de poco desarrollo. ¿Y qué tenían la radio? Y hay una radio, los discursos de odio fueron la gran arma de propaganda contra estos que Tutsis, ¿no? Uno de estos controladores fue la radio televisión libre de qué, de las 1000 colonias. Una estación radial fundada en el 93, mira, ve, qué coincidencia, que empezó, ¿no? Una estación normal para esa época, pasando música pop, rock, pero luego la estación va a variar su mensaje, ¿no? Un arma para incitar al odio contra los Tutsis, ¿no? O sea, constante, diario eran que los discursos de odio, ¿no? Y con eso ibas que comiendo el cerebro de la gente. Ahora, hace un momento Henry mencionó a lo que no intervino, la no intervención de la ONU, ¿no? Pero hay una operación francesa llamada la Operación Turquesa, que va a ser patrocinada por el gobierno de, ¿se acuerdan? François Mitterrand, ¿no? Francés, presidente de Francia. Presidente de Francia, que hace que 2.500 efectivos franceses lleguen a Ruanda, ¿no? Para este plan. Pero que tenía bajo la bandera, pues, ¿no? De buscar la paz. Pero lamentablemente, ¿no? Mitterrand dice que mantuvo el apoyo que tradicionalmente había ofrecido al gobierno Hutu, ¿no? O sea, es decir, estaba respaldando esta vez al gobierno provisional genocida, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que en vez de calmar la situación, ¿no? Los franceses a través de Mitterrand, ¿no? Salen embarrándola peor, ¿no? Ahora, para el 2021, refiere también el amigo Álvaro Fernández de Cos, ¿no? Ya con Emmanuel Macron, ¿no? Se dice que de cierta forma se ha mandado a investigar, ¿no? Qué responsabilidades graves y abrumadoras tienen esta tragedia el gobierno francés, ¿no? Así que la cosa está todavía en observación, ¿no? Todavía está vigente. Aunque Macron Fabricio Arcasi Usurín. Diego Fabricio Arcasi dice: un saludo a mi profe de Sabia, la leyenda, dice por acá. Alice Klen, hola Alice, dice por acá, la leyenda. Saludos a mi profe de Sabia. ¿Quién es el profe Sabia? El profe sabía. Acá. En esta masacre, ya no vamos a entrar en detalles porque son las... Faltan 3, todavía podemos irnos unos minutitos, dale. Y después te voy a explicar algo, te voy a contar algo. Se cometen estos excesos, pero las fuerzas militares Hutu y el gobierno de turno presiona para que la gente entregue a los Tutsis. Los vecinos en el barrio sabían quién era porque, como lo había mencionado Marco, y creo que también lo dije, en los documentos de identidad estaba marcada tu etnia. Entonces, agarraban con tu documento y ahí nomás contigo. Pero además, a los Hutus que eran moderados y que no querían cometer estos excesos, también les cayó. Torturas, masacres, vecinos contra vecinos, hermanos contra hermanos, familias que terminaron enfrentándose, maridos matando a sus mujeres, obligados a matar a sus mujeres, ¿no? O Hutus que ingresaron a matar a familias enteras y perdonaron a algunas mujeres porque luego de abusar sexualmente de ellas prefirieron dejarlas ahí, porque hay abuso sexual recurrente en este periodo. Y hay un personaje que lo había notado por acá. Este personaje es Paul Rusesabagina,
Ya, este Paul Rusesabagina que decidió salvar a algunas personas llevándolas al hospedaje que tenía. Claro, justo ahí quería llegar. Y ahí te voy a dejar entonces. Ya, claro, mira, cómo habrá sido de impactante esta matanza, la desidia de la iglesia, la desidia de los gobiernos, de las Naciones Unidas, que tal vez muy pocos saben que hay hasta 10 películas, ¿ya? No solamente una, ¿no? El que Henry estaba hablando es Hotel Ruanda, homenaje a Paul Rusesabagina. Después tenemos a Disparando a Perros, basada en hechos reales, protagonizado por un sacerdote católico que intenta salvar a muchas personas y muere el mismo ahí, ¿no? Ya tienes dos. Luego tienes que el sometimiento en abril, 100 días, ¿ya? La película 100 días también, ¿no? Flores de Ruanda, entonces tenemos acá el día que Dios se fue de viaje. Imagínate el título, ¿no? El día que Dios se fue de viaje. 100 días que no conmovieron al mundo, que es un documental argentino, ¿no? ¿Qué tal título? 100 días de matanza y el mundo seguía que de lo más normal, ¿no? Los pájaros cantan en Kigali. Estamos ya, que narra las consecuencias del genocidio de la mano de Claudine, refugiada en Polonia. Y Árboles de Paz, ¿no? Imagínate la cantidad de películas que a lo mejor muchos no han llegado. Yo creía que solo había una, que era Hotel Ruanda, ¿no? Pero son 10 películas que al menos he logrado buscar, ¿no? Y a partir de estas matanzas, sobre todo pues en este tema de Ruanda, el 11 de abril del 95, o sea, el 11 de abril a partir de la matanza que se da hasta el año 95, se ha declarado el 11 de abril como el Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de Ruanda, ¿no? 11 de abril, así que el Día Internacional de la Reflexión. Y algo que cambió la perspectiva, y sobre todo en los libros de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, es este tema de la reconciliación, ¿no? Que bueno, propio de el periodo que pasamos acá entre el 80 y el 2000, ¿no? Que hablaba, yo lo revisé este libro, y encontré pues el tema de buscar, ¿no? El tema de la reconciliación, del perdón, que de repente no va a funcionar aquí en el Perú. Pero ¿saben dónde funcionó? ¿Dónde activaron ese tema de la reconciliación? En Ruanda. En Ruanda, donde empezaron a juntar en un vecindario a Hutus que habían sido víctimas de los Tutsi y a Tutsis que habían sido víctimas de los Hutus. Y hay un reportaje muy interesante donde le preguntan a una mujer, ¿no? ¿Cómo puede ser amigo ahora pues de un Tutsi? Y le pregunta lo mismo, ¿no? ¿Qué sientes ahora tener amiga a un Hutu, ¿no? Y los dos hacen la reflexión, ¿no? Y en el caso del varón Tutsi dice, pues no, nos portábamos como salvajes porque estábamos obligados, no porque la vida también la vida de ellos corría peligro, pues, ¿no? Y ahí cabe pues este tema de la reconciliación que de verdad aquí en Perú va a ser bien difícil que funcione. No sé, no tengo las esperanzas tan grandes como para que pueda funcionar, pero en Ruanda no se ha funcionado en este tipo de barrios, donde se están juntando pues a estas etnias, ¿no? En tanto se haya politizado, pues es complicado, ¿no? Aquí, una chiquita de datos a propósito del saludo que manda Pérez Marcelo. Dice: hola profe, ¿cómo están? Buenas noches, dice Pérez Marcelo. Saludos para los angelitos de Fátima por ahí. La ONU, el año 95, como señalaba Marco, empieza un juicio para encontrar a los responsables Así es. de este genocidio, ¿no? Y se encontraron 95 culpables.
No todos fueron condenados al final, pero 95 para empezar, ¿ya? Luego, el FPR que decía Carlos, el Frente Patriótico Ruandés, uno de los líderes más radicales, de los más bravos, fue Paul Kagame. Y Paul Kagame llegó a ser presidente de Ruanda el año 2000. Fue un personaje que... Por segunda vez. Ajá. Por segunda vez. Luego, el del hotel Ruanda, el de la película, que es un personaje que sí existió, ¿ya? Paul Rusesabagina. Gavina. Sí. Ya. Rusesabagina, ¿ya? A él lo acusaron de haber promovido violencia. Odio. Terminaron condenándolo a 25 años de cárcel. 25 años. Que no se la dieron, pero o sea, entonces yo me imagino un poco la justicia peruana también, ¿no? Ahora, no sé si en contra suya, pero sí hay que aclarar que esta película luego fue criticada por algunos ruandeses que señalaban que los testimonios no obedecían necesariamente a lo que ocurrió y que se había se había acomodado las situaciones sí, para comercialmente para que la película fuera pues un éxito, ¿no? Que lo que fue, y saltó a la palestra este actor, ¿no? Que ahora lo hemos visto en varias películas, este actor. En Avenger. Sí, terminó siendo Falcon, ¿no? Y ahora no puede caminar. Y lo otro es que el 2003 en Ruanda se promulga una nueva constitución. Y la particularidad de esa constitución es que busca evitar, anular cualquier tipo de racismo. Sin embargo, como toda legislación, esa búsqueda la hace de manera autoritaria. Y hay un temor permanente, latente, de que esta constitución esté anidando algún tipo de odio subterráneo que no termina de medirse todavía, porque pese a que Marco señala que sí ha habido espacios en donde se han encontrado, ¿no? Y se ha promovido perdón, esta reconciliación, considero yo que la forma tan violenta con la que se vivió entre el 60 y los 90, en esos 30 años, porque otra vez, no solo fue el genocidio del 94, sino que en todo ese lapso ha marcado varias generaciones. Y yo les puedo asegurar que sí hay algo que está corriendo por debajo que no ha terminado de tratarse. Habría que estudiar a mayor profundidad ahí los efectos que generó, pero ese es un poco el marco que hemos querido darle, pues, ¿no? Así es. Bueno, 31 años. Pues. Como reflexión. 31 años, 7 de abril, un día como hoy, ¿no? Empezó esa matanza. Como reflexión nos queda, ¿no? Que todo tipo de diferenciación, todo tipo de polarización, todo tipo de intolerancia, ¿no? Conlleva a consecuencias terribles, ¿no? Funestas, ¿no? Como lo que sucede en Ruanda durante 1994, ¿no? Y otra reflexión: si me conviene el pleito, no me meto, y si no me conviene, tampoco me meto, ¿no? Es increíble, ¿no? Como la ONU, ¿no? Cegado totalmente, no quiso intervenir, y cuando quiso intervenir, cuando intervino, ¿no? Midió sus intereses primero antes de acometer el objetivo de calmar las aguas y poner paños de paz, ¿no? para esta región. Claro que Keiko no va a ganar, ¿no? No. Sí, se está hablando de Perú. La polarización trae esas cosas, pues. Así es. La polarización trae esas cosas. Ya sabes, Yaciel, ya sabes, no votes por Humala. Pero bueno, señores. Él es el que preguntó, pues. Creo que en el chat GPT le hicieron una broma, ¿no? Si hoy fueran las elecciones y postularía contra un panetón, ¿quién ganaría? Panetón Totus, que lo quieren sacar del mercado porque dice que ese panetón asequible al pueblo, le gusta, ¿ya? Tiene adictos y podría ganarle. Claro, sí. Así es, 9 y 9.
la próxima semana, a pedido de Marco García, porque yo no quería ese tema, ojo, sale como pan caliente panorama político de América. Pero ahí puedes meter de buena vecindad. Claro. Ahí puedes meter también lo que del cual tú querías hablar, porque tiene algo que ver, pues, ¿no? Es uno de los focos principales de Sudamérica, políticamente hablando, Venezuela, pues, ¿no? Sí, hay que reconocer que el chavismo ha marcado. Así es. Más Creo que miren, va a girar en torno a lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Venezuela y en Argentina, ¿no? Me parece que eso va a girar ahí, porque son los focos políticos, sociales y económicos que están pues resaltando en estos momentos, ¿no? Y ahí por ahí hay casos menores como Nicaragua, ahí está Ortega, Bolivia, lo que está pasando en El Salvador, Ecuador, Colombia. Así es, ¿no? Y hay que traerlo a Bukele. Está fuerte el menú para la próxima semana. Por eso, un canto de amistad, de buena vecindad. Un canto de amistad, de buena vecindad. 12 de abril. Unidos nos tendrá eternamente. Por nuestra libertad. Y pasamos de largo el 5 de abril, ¿no? Queridos compatriotas. Dos veces hemos hecho programa. No, la guerra rusa. También hemos hecho 3 programas de la Guerra del Pacífico, creo. Así es. Pero bueno. Si quieres ver estos programas, por favor accede a nuestro canal de Vamos por la Historia. Le das like. Ahí están los programas grabados. Al que le interesa, están ahí. Y si tienes tarea, también acá la resuelves. Aquí te resolvemos. Uy, por supuesto. Uy, me saludó una alumna de la mañana, el miércoles estoy en la meta, me saludó una alumna y me mandó saludos de su profesor, si lo veía, que lo obligaban a ver nuestro programa y hacer un resumen. Qué suerte tengo de encontrarme y dice, profe, ustedes decían del programa, sí, ustedes sí, y nosotros lo seguíamos en el aula. Sí, lo conoce a Sí, y hacer un resumen. Cualquiera disimula, ¿no? Y el profesor se sentaba y cabeceaba. Bueno, ya sé por qué no se quiere casar. Dale like, por favor, suscríbete, dale like y un abrazo, y bueno, listo, muchas gracias, se despide Carlos Henry Marco, vamos por la historia, nos vemos. Lunes 14. Nos vemos, siguiente programa, lunes 14, 8 de la noche. Vamos por la historia, panorama latinoamericano. Ahí vamos.